muy de la vida real que hay que tomar en la forma de enfocar un emprendimiento, que muchas veces se escapan bastante de lo que enseñan por ahí. Es decir, temas como la austeridad, que es absolutamente clave, crucial en una startup, pues yo creo que un poco por las campanas que nos han llegado a todos de Silicon Valley, de las grandes historias de éxito, se olvida, ¿no? Pero emprender exige que no te gastes dinero en absolutamente nada porque no vas a tener dinero. Y si lo tienes, más te vale que no te lo gastes porque lo vas a necesitar, ¿de acuerdo? Hombre, es fantástico los 4 casos que hay en los cuales tienen una cantidad de dinero de sobras para gastar a todos los lados, hacer inversiones fuertísimas en marketing, pero no es lo más habitual. Entonces, cambiar la mentalidad para saber que eres un don nadie, que nadie te conoce, que la roca que tienes que mover aún no se ha movido absolutamente nadie, que tienes que empezar desde cero y tú solo o con tus socios, es un cambio de mentalidad que creo que es bastante importante, ¿no? A veces yo tengo amigos que cuando me han dicho, oye, Javi, tú que ya más o menos has pasado por esto, aconséjame porque tengo una idea de negocio y quiero emprender y tal. Y me vienen con el logo diseñado, me vienen con un poquito cómo creen que deberían de ser la comunicación de la empresa, me vienen con las partes chulas de emprender, ¿no? El cómo podrían ser mis oficinas, cosas así. He visto de todo y es normal, ¿eh? A mí también me ha pasado. Pero todo eso no es lo importante. Lo importante es el dinero y fijarte en de dónde vas a sacar pasta, qué idea tienes, si es válido. Y hacer un análisis, que es la siguiente transparencia si quieres, de si me merece la pena emprender, ¿de acuerdo? Y si tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿no? Aquí yo creo que hay que hacer un análisis interno y un análisis externo. El análisis interno viene del análisis de mi mente, de mis motivos para emprender, los motivos personales por los que yo arranco una empresa. Hay muchos motivos. Esto, el libro negro del emprendedor lo explica muy bien, hace un listado, es un libro tremendo, ¿no? Que te da una serie de bandazos de todos los motivos para no emprender, todas las cosas malas que te van a pasar y que tiene más razón que un santo. O sea, la mayor parte de lo que pone es una verdad como un templo. Hacer un análisis interno de por qué estoy emprendiendo es muy importante. Si se emprende por diversión, mal vamos. Si te divierte lo que haces, fantástico. Fantástico, te va a servir muchísimo para aguantar lo complicado que es. Pero emprender por diversión es un mal motivo. Seguro que puedes encontrar cosas más interesantes que hacer por diversión. Emprender por rebote es un mal motivo. Emprender por ego, aunque el ego es necesario. Bueno, Raúl, ya te estaba echando yo en falda. Emprender por ego también puede ser un motivo equivocado, pero viene bien, ¿eh? Todos los emprendedores yo creo que tienen un punto de megalomanía que es necesario además para superar el día a día, ¿no? Tener una visión es muy importante si quieres llegar a plasmarla en la realidad. Pero hacer un análisis de todos estos motivos, ¿por qué voy a emprender yo? Es muy importante porque si los motivos no te van a ser válidos dentro de un año o dentro de 2 años o cuando las cosas vayan mal, mal te va. Yo creo que de todos esos motivos el mejor es el lucro. El mejor es el lucro. Sin ningún duda, porque es una constante que va a permanecer. Y porque además es el acicate perfecto que una empresa necesita, porque aunque a ti te guste emprender en sí mismo, si no ganas dinero, olvídate, entonces es un hobby, ¿de acuerdo? Entonces, el mejor motivo que puede haber para emprender es querer ganar dinero. Esto, que otra vez, insisto, vuelvo mucho al tema del dinero, porque es de perogrullo, pero es que se olvida en muchísimas ocasiones, ¿no? Luego está el análisis externo. El análisis interno es quién soy yo, el análisis externo es lo que te va a preguntar, y esta parte me la sé muy bien, un business angel, un capital riesgo. Ellos van a mirar el proyecto. Van a mirar si tu proyecto tiene sentido, es sostenible en el tiempo, es escalable, las personas que estéis detrás podéis llevarlo a cabo y vas a ganar dinero con ello. Yo aquí 4 puntos que un business angel te va a preguntar, que un capital riesgo te va a preguntar y que incluso aunque no necesitéis financiación por el tipo de proyecto que sois, creo que es bueno analizar esos puntos, ¿no? Lo primero es la idea, ¿vale? ¿Qué idea tengo? ¿Tiene sentido? ¿Realmente hay un análisis del mercado? ¿Alguien quiere lo que hago? Mi idea es escalable, es lo que quiero hacer. Yo creo que hay 2 tipos de ideas para emprender, tanto en tecnologías de la información como en cualquier otro ámbito, que son las empresas de servicios y las empresas de producto. Esto es demasiado a trazo grueso, pero más o menos es así. Están las empresas de servicios profesionales, de consultoría, escalables en base a personas. Es muy fácil empezar. Yo tenía una consultoría de Business Intelligence y cuando éramos 2 personas, oye, estábamos desde el primer mes, EBITDA positivo, estamos ganando dinero, esto es fantástico, porque yo sé lo que hago, yo vi un señor, tengo mi materia gris y me paga por lo que hago. No tengo ningún problema. El problema viene cuando quiero crecer, cuando quiero escalar. Si soy una empresa de autoempleo, una empresa de servicios, fantástico, que sepáis que empezar va a ser más fácil, mucho más fácil, si tenéis un plan, un posicionamiento, sabéis de dónde vais a ganar dinero, cómo, qué márgenes tengo. Si no acabáis trabajando barbaridades para ganar 2.000 euros al mes, pues te va a merecer la pena buscarte un trabajo honrado, sin ninguna duda, ¿de acuerdo? Si sois una empresa de servicios, sed conscientes de ello, sed conscientes de que vais a empezar razonablemente fácil, pero que escalar va a ser muy complicado. Muchas veces en una empresa de servicios profesionales, que yo creo que hay varias aquí, por lo que hemos comentado, algunos estáis ahora empezando una andadura de este tipo, aunque ya tengáis experiencia, es importante saber que escalar muchas veces no te va a merecer la pena. Te va a merecer la pena quedarte 2, 3, 4 personas, trabajar con mucho margen, cobrar caro, especializarte, que te conozcan, cobrar una tarifa muy cara y tener un margen muy alto y vivir bien, porque escalar aquello va a ser un dolor continuo. En cambio, una empresa de producto es todo lo contrario.
Es muy difícil arrancar, necesitas una fuerte inversión para arrancar. Lógicamente, tienes que crear un producto. A veces algo más sencillo, pues una página web, a veces algo que tecnológicamente puede ser un reto, como puede ser Litevi o Alphamet, que también requiere un tiempo hasta que llegas a tener algo vendible. La ventaja, ¿cuál es? Una vez superada esa fase inicial, es mucho más escalable. Tengo algo que puedo clonar. Si vais a un capital riesgo en Business Angel con una empresa de servicios profesionales, imposible o prácticamente imposible que consigáis financiación. ¿Por qué? Porque ellos quieren cosas escalables, cosas que puedan crecer. Ingresos que puedan, en fin, crecer sin que los costes se disparen y que con un margen que pueda sostener. Sencillo, si yo tengo un producto puedo clonarlo, puedo ofrecérselo a varias personas sin tener que incurrir cada vez en un coste, ¿de acuerdo? Una empresa escalable va a ser mucho más fácil de hacer crecer, pero la inversión inicial va a ser mucho más necesaria. Es el tipo de empresa que al final va a necesitar probablemente de una financiación. Es muy fácil saber, es muy fácil confundir dónde estamos. Muchas empresas, sobre todo también pasa en informática, también en otros ámbitos, tengo un producto pero soy una empresa de servicios, no sé dónde estoy. Está muy bien empezar como una empresa de servicios y luego ir sacando productos, pero haciendo el diagnóstico de qué es lo que realmente estoy haciendo, ¿no? Eso es bastante importante. Una cosa, si queréis pararme en algún momento, no sé si el gesto es de hacer una pregunta o no, hacedlo, a mí me encanta que me interrumpan. Pues mira, ha sido por otra persona, pero me ha valido. Yo me dedico a hosting. Sí. Siempre la pregunta es, o sea, yo creo que el enfoque que ahora mismo tengo es profesional, es servicios. Sí. Pero también hay empresas que lo empaquetan y lo venden como un producto. Vale. Me gustaría saber tu opinión sobre cómo lo ves. Bueno, lo primero, yo no conozco tu sector en exceso más que como cliente, ¿de acuerdo? Lo primero es que creo que es un océano rojo lleno de tiburones pegándose, gente mucho más grande que tú, que va a hacer inversiones en marketing a las que no te vas a poder acercar, y además con mucha gente también pequeñita que ofrece servicios de hosting. O sea que lo primero es que es un mercado muy complicado visto desde fuera, insisto, yo no lo conozco. Como servicio, depende de lo que ofrezcas, te va a ser más fácil. Si quieres ofrecer hosting paquetizado con un precio a través de la página web, pues hombre, tienes una gran cantidad de competencia, así que más te valdrá tener una estrategia clara que te permita diferenciarte y ofrecer algo que merezca la pena y que tenga sentido en el mercado. Porque hacer lo que otros hacen no tiene sentido. Lo tengo en la siguiente transparencia, pero al final una startup tiene que hacer dos cosas muy bien, ¿vale? Que es ser extraordinariamente buena en lo que hace, ya sea un producto o un servicio, y vender. Luego lo comentaré con más detalle, ¿de acuerdo? Yo me centraría en alguna de esas dos cosas. O eres un crack vendiendo y, vamos, eres capaz de quitarle a AdSense y a toda... Bueno, AdSense son un desastre, o sea que yo creo que quitarle a AdSense no debe ser demasiado complicado. Pero es bastante... Sí, ¿verdad? Yo, bueno, es mi experiencia, o sea, seguro que hay gente de una opinión diferente, pero esta es la mía. Vas a tener que diferenciarte y vas a tener que hacerlo muy bien, luego vas a tener que vender porque es un mercado muy complicado. Si eres capaz de concebir algo diferente que tenga sentido, mucho mejor. Se puede, siempre hay oportunidades. Aquí es lo que decía Barsaski, que es aprovechar las estupideces del mercado. Siempre hay estupideces, cuanto más grande es la gente, más tonterías hace y siempre dejan huecos libres. En mi caso es así. En mi caso la gente está cobrando 200.000 euros por lo que yo hago y se puede ganar dinero con mucho menos. Entonces hay una oportunidad. Busca oportunidades porque para hacer lo que los demás hacen, probablemente te merezca más la pena quedarte como servicios, dedicarte un poco más a todo lo que sabes hacer bien y cobrar caro. Que te conozcan y cobrar caro y vas a ganar más dinero. Eso es, habría que verlo, ¿eh? O sea, esto es como yo pontificar aquí desde mi experiencia, es una tontería, ¿no? El que se crea todo lo que yo digo, mal vamos. Bueno, luego la segunda pregunta que te va a hacer siempre un capital riesgo, un business angel, va a ser el equipo. Esto es lo más importante para emprender. Capacidades versus problemas. Esto es una analogía muy típica, es cuanta menos gente, menos capacidades, menos problemas, más gente, más socios, más emprendedores, más capacidades, más problemas. Los socios al principio son fantásticos. Oye, yo tengo un socio que hace unas cosas que yo no sería capaz de hacer en 3 vidas. Es un crack tecnológico que es capaz de desarrollar un producto hasta extremos insospechados. Eso es lo que aporta un socio al principio, pero a medio y largo plazo siempre son problemas. Además de ser el recurso más caro que puedes tener porque le tienes que dar la mitad de la empresa o el porcentaje que sea, un socio es una fuente potencial de problemas tremenda, ¿de acuerdo? Y esto que es otra de estas cosas que se dice mucho y no se lo cree nadie, pero es verdad, desgraciadamente es verdad. Luego cuando pasan 2 años, 3 años, 4 años, todos discutimos con los socios. Cuanto más amigo sea tuyo, la pregunta está si te meterías, creo que también lo dice en el libro Neuroemprendedor, en un submarino con él 2 años, algo que nadie haríamos con nadie. ¿De acuerdo? Si respondes que sí a eso, entonces quizá merezca la pena. Los socios son fuentes de problemas, aunque al principio es un recurso valiosísimo. Es muy importante tomarse muy en serio la decisión de si arranco solo, arrancamos 2, arrancamos 4, arrancamos 5. He visto cosas auténticas salvajadas. Mi opinión, cuanta menos gente, mejor, la imprescindible. Cuanto más profesionalizado, mejor. Si os conocéis y habéis discutido antes, fantástico, porque significa que ya habéis discutido y os seguís hablando. Esto es una